Yo les voy a hablar sobre la estructura bacteriana y mi tema es identificación microbiana. Las diferentes estructuras bacterianas que observamos en la figura 2 la podemos dividir según sea constantes en las células. Dentro de las primeras se destacan la pared celular, la membrana celular, los ribosomas y el material genético. Las estructuras variables son los flagelos, las fibrinas o los filis, la cápsula y los esporas. Identificación microbiana se entiende por identificación microbiana al conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican para establecer la identidad de un microorganismo. Estas técnicas se utilizan en diferentes áreas, por ejemplo, en el área clínica, donde es de capital importancia conocer cuál es el agente causal de la infección que se presenta a un paciente, de manera de poder tratarlo con agentes terapéuticos. En la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos, donde las normas de control de calidad exigen la ausencia de ciertos microorganismos. En investigación básica, donde se aísla un determinado microorganismo, se debe identificarse para comprobar si se trata de un microorganismo o de un nuevo para poder clasificarlo. La estructura citoplasmática, estas están inmersas en el citoplasma, solución acuosa y viscosa, que contienen solutos orgánicos e inorgánicos y elementos especializados como las ribosomas y los cuerpos de inclusión. El material genético de ácido desoxirribonucleico cromosómico, el ADN tanto procariota como eucariota, se compone de dos cadenas helicoidales de nucleótidos de purina y de piridina, unidos entre sí por enlaces de hidrógeno, formados por una doble hélice según el módulo de Watson y Crick. Las bacterias no poseen membrana nuclear, el nucleolo ni aparato de mitótico y nunca configuran una masa cromosómica definida. Esto las diferencia de las células eucariotas. Aunque no existe un núcleo delimitado, hay una zona nuclear o nucleoide. Su material genético está constituido por una molécula de ADN circular enrollado sobre sí mismo, asociado a proteínas básicas que no constituyen verdaderas histonas. Los cuerpos de inclusión son gránulos de material orgánico o inorgánico, algunas veces rodeados de membrana. En general funcionan como almacenamiento de compuestos energéticos que son usados como fuente de energía, como son polisacáridos, lípidos y polifosfatos. El glucógeno constituye el principal elemento almacenado por las enterobacterias, que esto es 40% de su peso. Algunas pseudomonas acumulan carbono como ácido poli-alfa hidroxibutirato y las micobacterias contienen gránulos de polifosfato. Con frecuencia las inclusiones pueden verse directamente con el microscopio de luz sin tinciones especiales. Los ribosomas libres en el citoplasma están compuestos por proteínas y ácido ribonucleico, ARN. Su coeficiente de sedimentación es de 70 sedimentación a diferencia de la célula eucariota, que es de 80 sedimentación con dos subunidades, de 50 sedimentación y de 30 sedimentación. Pueden presentarse aislados como polirribosomas asociados a ARN mensajero y ARN mensajero y ADN cromosómico. Un mismo ARN mensajero puede ser traducido por varios ribosomas simultáneamente durante la síntesis proteica. Los ARN mensajeros bacterianos difieren de la célula eucariota, que es de 80 sedimentación con dos subunidades,
de 50 sedimentación y de 30 sin sedimentación. Pueden presentarse aislados como polirribosomas asociados a ARN mensajero y ARN mensajero y ADN cromosómico. Un mismo ARN mensajero puede ser traducido por varios ribosomas simultáneamente durante la síntesis proteica. Los ARN mensajeros bacterianos difieren en el número de proteínas para las que codifican. Algunos presentan un único gen monocistrónicos, otros de la mayoría tienen secuencias que codifican para la más de una proteína, policistrónicos. Su función es la síntesis proteica y su cantidad aumenta cuando la bacteria crece en medios ricos. Su alto contenido de sustancias ácidas los hace sensibles a la tinción con colorantes positivos o básicos como el cristal violeta y el azul de metileno. Estructuras externas o de la envoltura celular. Membrana celular. Es una estructura vital para la bacteria. Representa una barrera que separa el interior del exterior celular. Consiste en una bicapa lipídica similar a otras membranas biológicas, compuesta por fosfolípidos anfipáticos. No posee esteroles a diferencia de las eucariotas, con la excepción de micoplasmas. La membrana se halla estabilizada por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y cationes como el calcio y el magnesio, que se combinan con los fosfolípidos encargados negativamente. Insertas en ellos se encuentran múltiples proteínas transmembrana que facilitan el transporte de sustancias hidrofílicas a través de esta. Como las bacterias no poseen membranas internas, todos los sistemas de fosforilación, oxidación y transporte de electrones, como son los citocromas para la traducción de energía, se encuentran a nivel de la membrana celular. La membrana celular cumple la función de barrera osmótica. Tiene permeabilidad selectiva y permite el ingreso de nutrientes y la salida de desechos por mecanismos de transporte activo y pasivo. Entre ellas se encuentran los sistemas de fosforilación, oxidación y el transporte de electrones para la producción de energía. Además, tiene las enzimas necesarias para la síntesis de lípidos de la pared celular, por ejemplo, el bacterioprenol de la cápsula, etc. Finalmente, la membrana contiene moléculas especiales que ayudan a las bacterias a detectar y responder a sustancias químicas del medio externo. Cápsula. Está ubicada por fuera de la pared celular. Las bacterias producen materia capsular cuando se asocia íntimamente a la superficie celular y recibe el nombre de cápsula. Si su adherencia es débil y el grosor variable, se conoce como limo. Generalmente es de naturaleza polarizada, a excepción de la cápsula de Bacillus anthracis. Si su adherencia es débil y el grosor variable, se conoce como limo. Generalmente es de naturaleza polarizada, a excepción de la cápsula de Bacillus anthracis. Es peptídica. No es una estructura vital para la célula. Su pérdida no se relaciona con la pérdida de variabilidad celular, pero con cambios de morfología colonial y con la pérdida de la virulencia bacteriana. Las bacterias que producen cápsula forman en los medios sólidos colonias acuosas, mucoides o lisas. En cambio, las cepas rugosas no producen cápsula. Su producción está regulada generalmente de forma que las bacterias la presentan cuando es necesaria para la superficie dentro del huésped.
La presencia de cápsula también puede demostrar por tinción negativa con tinta del cuerpo bacteriano con un fondo oscuro.